Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, te dejo la solución del desafío anterior. Hoy veremos factorización. Llamaremos factorización al proceso de reescribir un polinomio como un producto o una multiplicación de dos o más factores. Por ejemplo, 16 menos a cuadrado va a ser igual a 4 menos a por 4 más a. Pero ojo, hay diversos casos. Acompáñame a la siguiente diapositiva. Como puedes ver, todos estos son los casos que analizaremos en este video. Caso 1. Factor común monomio. Es el factor presente en todos los términos. Veamos el siguiente ejemplo. 12x más 18y menos 24z. ¿Cuál es el factor común? El factor común aquí es el 6, ya que 12, 18 y menos 24 son múltiplos de 6. Extraemos el 6 afuera. Colocamos una multiplicación, abrimos un paréntesis y nos preguntamos ¿por cuánto debemos multiplicar el 6 para llegar a 12x por 2x? Más, ¿por cuánto debemos multiplicar 6 para llegar a 18y por 3y? Y para llegar a menos 24z debemos multiplicarlo por menos 4z. Nuestra respuesta final es 6 por 2x más 3y menos 4z. Ejemplo 2. 6x cuadrado y menos 30x cuadrado más 12x cuadrado y cuadrado. En este caso, como puedes observar, todos los números son múltiplos de 6. Por ende, vamos a factorizar por 6. Pero fíjate que todos tienen x y y. Vas a elegir la x y la y de menor exponente. En este caso, solamente es x e y. Nuestro factor común es 6xy, que lo vamos a multiplicar por. Para llegar a 6x cuadrado y tenemos que multiplicarlo por x. Para llegar a 30x y cuadrado negativo debemos multiplicarlo por menos 5y. Y para llegar a 12x cuadrado y debemos multiplicarlo por 2xy. Recuerda que el producto tiene que darte la expresión original. Caso 2. Factor común polinomio. Aquí el polinomio es un factor común, es decir, una operación hay en común entre todos los factores de la expresión algebraica. Veamos el siguiente ejemplo. X por a más b más y por a más b. El polinomio en común es a más b, se repite en ambos términos. Escribimos una sola vez el polinomio que se repite, a más b, multiplicado por todo lo que te quedó afuera, el x más el y, y de esta forma has factorizado. Veamos el segundo ejemplo. 3 paréntesis 5p más q menos m paréntesis 5p más q. El polinomio que se repite es 5p más q. Lo escribimos una sola vez. Luego escribimos en otro paréntesis el 3 menos m. De esta manera nuestro resultado final es 3 menos m por 5p más q. Caso 3. Factor común por agrupación. En este caso debemos agrupar términos en cantidades iguales, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Para luego factorizar cada grupo por un factor común. Recuerda el caso 1. Y finalmente lo volvemos a factorizar pero por factor común polinomio, el caso 2. Veamos el siguiente ejemplo. AP más AQ más BP más BQ. Los voy a juntar por los que tienen A y por los que tienen B. El primer grupo que tienen A factorizo por A y me queda en el paréntesis P más Q. El segundo grupo lo factorizo por B quedándome en el paréntesis P más Q. Observa que ambos paréntesis quedaron iguales. Por ende escribimos una sola vez el paréntesis que se repite, P más Q, y en otro todo lo que nos quedó afuera, es decir, A más B. Y de esta manera factorizamos por agrupación. Veamos el ejemplo 2. A más B más 2A menos 5B menos 10. Aquí agrupamos los que tienen A y los que son múltiplos de 5. Los que tienen A los factorizamos por A, quedándonos B
más 2. Los otros los factorizamos por 5, quedando el paréntesis b más 2. De esta manera, b más 2 se repite en ambos términos. Lo escribimos una vez y escribimos otro paréntesis con lo que nos quedó afuera, a menos 5. Nuestro resultado final es b más 2 por a menos 5. Caso 4. Factorización de un trinomio de forma x cuadrado más bx más c. Este trinomio se puede descomponer en dos factores binomiales mediante el siguiente proceso. De ejemplo, x cuadrado más 7x más 2. Primer paso, buscamos los factores que se multiplican entre sí para que den el primer término. En este caso, para obtener x cuadrado, multiplicamos x por x. Luego, hallamos dos números que sumados nos den 7 y multiplicados nos den 12. En este caso, los números son 3 y 4. 3 más 4 son 7 y 3 por 4 son 12. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser, en un primer paréntesis, colocamos x más 3 por, en otro paréntesis, x más 4. De esta manera, llegamos al resultado final. Veamos otro ejemplo. Z cuadrado menos 12z más 27. Buscamos la multiplicación de factores que nos dé como resultado z cuadrado, que aquí sería z por z. Y buscamos dos números que multiplicados den 27 y sumados menos 12. Los números son menos 9 y menos 3. Menos 9 menos 3 es menos 12 y menos 3 por menos 9 es igual a 27. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser, en un paréntesis colocamos z menos 3 y en el otro z menos 9. De esta manera nuestra expresión está factorizada. Caso número 5. Factorización de un trinomio de forma ax cuadrado más bx más c. A diferencia del anterior, en este caso el x cuadrado está acompañado de un número, por lo cual aquí usaremos el método de amplificar y haremos un cambio de variable. Pero no te preocupes, esto es muy sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. 2x cuadrado menos 11x más 5. Vamos a multiplicar y a dividir por el número que acompaña al x cuadrado. En este caso es el número 2. Multiplicamos nuestra expresión por 2 y dividimos por 2. Multiplicamos el 2 del numerador por 2x cuadrado y obtenemos 4x cuadrado. Al multiplicar el término del medio solamente dejamos expresada la multiplicación. Quedaría menos 2 por 11x. Y multiplicamos el 2 por el 5. De esta manera obtuvimos 10. Tenemos 4x cuadrado menos 2 por 11x más 10 dividido en 2. El 4x cuadrado lo vamos a expresar como 2x elevado al cuadrado menos. Y aquí vamos a hacer un cambio de orden de factores. Como hay multiplicaciones entre el 2 y el 11x y entre el 11 y la x, vamos a dejarlo como 11 por 2x y el número 10 queda intacto. Todo esto dividido en 2. Ahora hacemos un pequeño cambio de variable. Decimos que 2x va a ser igual a cualquier letra. Yo elegí la letra m. A reemplazarla, obtenemos m cuadrado menos 11m más 10 dividido en 2. De esta manera, podemos factorizar por el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, es decir, buscar dos números que multiplicados den 10 y sumados menos 11. En este caso los números son menos 10 y menos 1, que colocamos en cada paréntesis acompañado de una m. m menos 10 por m menos 1. La m solamente nos sirvió para hacer este paso. La volvemos a reemplazar por su valor original, que era 2x. De esta manera tenemos 2x menos 10 por 2x menos 1 partido en 2. El 2 del denominador tiene que desaparecer. Si observas bien, el primer paréntesis lo podemos factorizar por factor común, es decir, el 2 y el 10 son múltiplos de 2. Factorizamos por 2. El paréntesis nos queda como x menos 5 por 2x menos 1, y como tenemos multiplicaciones en el numerador y estamos dividiendo por 2, el denominador es un 2, podemos simplificarlo. Y de esta manera llegamos a nuestra factorización, que es x menos 5 por 2x menos 1. Caso 6. Factorización diferencia de cuadrados. En este caso debemos recordar la suma por su diferencia, ya que vamos a expresarlo como una multiplicación de factores. Ejemplo 1. 9a cuadrado menos 25. Debes verificar si el primer término corresponde a un número al cuadrado y si el segundo término también corresponde a algún número al cuadrado. Si se cumple lo anterior y además hay una resta, podemos factorizarla como diferencia de cuadrado. En este caso, 9a cuadrado menos 25
El 9a cuadrado corresponde a 3a al cuadrado y el 25 corresponde a 5 al cuadrado. Como hay una resta entre ambos, lo factorizamos como 3a más 5 por 3a menos 5. Ejemplo 2. 121x cuadrado menos 144y cuadrado. 121x cuadrado corresponde a 11x al cuadrado. 144y cuadrado corresponde a 12y al cuadrado. Entre ellos hay una resta. Por lo tanto, lo podemos factorizar como 11x más 12y por 11x menos 12y. Caso 7. Factorización de un trinomio cuadrado perfecto. En este caso, debemos recordar el cuadrado de binomio. La expresión va a ser un cuadrado de binomio resuelto. Veamos el ejemplo 1. X cuadrado menos 12x más 36. Vas a verificar que el primer número corresponda a un número o factor literal al cuadrado. En este caso, x al cuadrado. Luego, verificarás el último término, que corresponda a algún número al cuadrado. En este caso, 6 al cuadrado. Para el término del medio, nos guiaremos por la fórmula del cuadrado de binomio. El doble producto del primero por el segundo. Es decir, que si multiplicamos por 2 el x y el 6 que encontramos anteriormente, debería darnos el término del medio. En este caso, si se cumple, obtenemos 12x. Por lo tanto, nuestra respuesta final sería x menos 6 elevado al cuadrado. El signo de la operación lo entrega el término del medio. Si uno de estos tres pasos no se cumple, no es un trinomio cuadrado perfecto y deberás buscar otra forma de poder factorizarlo. Veamos un segundo ejemplo. 25a cuadrado c cuadrado más 20a por c por d más 4d cuadrado. Verificamos el primer número. 25a cuadrado c cuadrado corresponde a 5ac todo elevado al cuadrado. Verificamos el último término. 4d cuadrado corresponde a 2d al cuadrado. Si estas bases las multiplicamos por 2, 2 por 5ac por 2d, obtenemos el término del medio que es 20acd. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 5ac más 2d al cuadrado. El signo del medio te lo entrega el término más 20acd. Último caso, caso número 8. Factorización de una suma o diferencia de cubos. Este tipo de factorización se rige mediante el uso de las siguientes fórmulas. A cubo más b cubo es igual a a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Y si es resta, tenemos a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. 8 menos x cubo. Debes verificar que tanto el primer término como el segundo correspondan a números o factores literales que estén elevado al cubo. En este caso, 8 corresponde a 2 elevado al cubo, menos x cubo. Guiándonos por la fórmula, estamos en el caso de la diferencia. Por lo tanto, tenemos a menos b, en nuestro caso sería 2 menos x, por el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, más el primero por el segundo, 2 por x, más el segundo al cuadrado, x cuadrado. Desarrollamos las potencias y obtenemos que nuestra factorización es 2 menos x por 4 más 2x más x cuadrado. Si desarrollas este producto, llegarás al resultado 8 menos x cubo. Ejemplo número 2. X elevado a 6 más y elevado a 6. Tanto la x como la y corresponden a x cuadrado elevado a 3 y cuadrado elevado a 3. En este caso estamos en la suma. Nuestro primer paréntesis quedaría como x cuadrado más y cuadrado por el primer término al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, menos, ojo aquí, el primero por el segundo, x cuadrado por y cuadrado, más el segundo al cuadrado, y cuadrado elevado al cuadrado. Desarrollamos las potencias y nuestra factorización quedaría de la siguiente manera. X cuadrado más y cuadrado por x elevado a 4 menos x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta. Hemos llegado al final y nuevamente te dejaré un desafío. Factoriza las siguientes expresiones algebraicas. Aquí tú debes identificar cuál es el método de factorización más conveniente para cada una de las expresiones algebraicas. No olvides suscribirte, darle like, hacerle clic a la campanita para que estés atento o atenta a todas nuestras novedades y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Nos vemos!